Y no tener tiempo es igual a no poder mejorar lo que estás haciendo. Y no poder mejorar lo que estás haciendo es ofrecer un servicio que siempre sea igual. Y ofrecer un servicio que siempre sea igual implica cobrar siempre lo mismo. Y cobrar siempre lo mismo en un país de Latinoamérica significa morirte de hambre, básicamente. Entonces, Lo del centro, lo de que tenés vergüenza y todo, es el narcisismo. O sea, deja de ser tan narcisista. No te va a llevar a ningún puerto. Equivocate las veces que te quieras equivocar y no te creas el centro del universo. O sea, soy muy tajante y me encanta este espacio para ser como soy. muy buenas a todos, equipo, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Level Up Trainers. Este sería el episodio número 5 y con Brent veníamos esta semana charlando un poquito sobre cuál iba a ser ese contenido que vamos a tratar el día de hoy. Y la realidad es que queremos hablar mucho sobre cómo debería ser o cómo consideramos que es la evolución más eficiente de un entrenador desde que hace una formación y se lanza a vender su servicio hasta que va evolucionando y va aumentando los precios, va teniendo más éxito como entrenador. Esto evidentemente en función de todo lo que nosotros hemos vivido desde que empezamos a entrenar personas, las cagadas que nos mandamos, los errores que hemos cometido, y la idea es que esto pueda servir simplemente como para darles un panorama general de cuál puede ser ese camino que podrían ustedes también transitar y que nos lleva a nosotros al lugar donde estamos. Evidentemente desde el inicio creo que es importante que resaltemos que cada uno vive su camino a su forma y no siempre hay un solo camino para conseguir un mismo resultado, pero a veces está bueno escuchar las experiencias de otras personas para tomar como referencia y sacar los valores o el aprendizaje que más nos venga bien. Hola, Bren, ¿cómo estás? Todo muy bien acá. Acá, Sí. grabando podcast. Nada, re contenta de estar acá en otro capítulo porque es un tema que quizás, o sea, cada uno, como dijo Bray, cada uno lo va a vivir totalmente distinto, pero qué bueno que está escuchar las experiencias de otras personas como para analizarlo, ver si quizás conviene o no, probarlo y nada, igual la práctica, al llevar toda la práctica es totalmente distinta y te puede despertar distintas emociones y la idea es que en este trayecto, en este podcast, también podamos contar nuestras experiencias. Por ejemplo, gracias a toda la experiencia que tuve en todos estos 10 años, podría decir cómo hice que mi retroalimentación en todos mis procesos sea positiva y no negativa. Pero bueno, obviamente fue un proceso muy largo, bastante duro. Totalmente. Creo que un punto o un puntapié inicial con el cual podemos empezar a disparar sobre este tema es ¿en qué momento una persona que se está formando como entrenador empieza a poner en práctica eso que aprende? O sea, ¿cuándo me lanzo al mercado? ¿Cuándo me lanzo a vender mi servicio? Lo hago durante el proceso en el cual me estoy formando. Espero a formarme y tener mucho conocimiento para lanzarme. Ahí ¿cómo lo hiciste tú? ¿Y qué crees que podría ser interesante para las personas que nos están escuchando? Literalmente mi primera capacitación que duró un año, o sea, un mes antes empecé a entrenar a conocidos, a personas que querían empezar a entrenar. ¿Por qué? Porque sabía que era totalmente imposible saber si realmente me quería dedicar a eso si no lo llevaba a la práctica, si no iba al campo, si no iba a entrenar personas y ver con qué me topaba, ¿no? Porque cada persona encima tenía un problema distinto, un bloqueo distinto, entonces, nada, decidí antes de tener el título en mano, que encima sabemos hoy en día que las certificaciones no valen de nada, pero bueno, en su momento yo creía que sí, con 19 años creía que sí, entonces me mandé directamente al campo, o sea, me mandé a adquirir experiencia, y la realidad es que en mi caso personal fue la mejor toma de decisión porque a los meses, en paralelo yo estaba trabajando en una oficina, pero me cansé de que me hayan explotado mucho, fue una situación muy fea, me han extorsionado y todo, creo que es algo que todo el mundo puede empatizar en parte, pero me pasó que automáticamente por tener experiencia sentía un poco más de seguridad y se me presentó la oportunidad de tener un trabajo en un CrossFit a mis 19 años y dije, bueno, ya está, lo tomo, porque ya de por sí sabía interactuar con las personas y sabía corregir técnicas. Y eso para mí fue un gran inicio. Y en el CrossFit fue donde aprendí literalmente a manejar personas y demás. O sea, fue como un antes y un después en mi vida. Bueno, en mi caso en particular, yo empecé a entrenar, sobre todo más relacionado al tema estético y físico, cuando tenía unos 13 años. Tipo, literalmente estábamos en el colegio y yo estaba en el patio, en pleno receso, en pleno recreo, haciendo flexiones delante de todo el mundo como un tarado.
Y tipo iba saltando así entre escalones y hacía cosas recontra re mega extrañas. Nada, estaba muy apasionado con eso. Y mis compañeros no tanto. Pero a medida que empezamos a avanzar en los años, no sé, primer año, segundo año, ya cuando estamos en tercer año, como que empezó toda esa onda de, tipo, quiero estar bien físicamente, nada, tipo, tener onda ahí en el colegio y demás. Y ahí fue cuando yo ya había arrancado en el gimnasio. Siempre fui muy autodidacta, o sea, me iba metiendo en YouTube en ese momento, en Power Explosive, estaba re pegado en esos inicios, sacaba información de ahí, me metía en grupos de Facebook, en ese momento cosas así, iba aprendiendo. Y empecé a armarme mi planificación solo en el entrenamiento. A medida que empecé como a tener ciertos resultaditos mínimos que veían mis compañeros, mis amigos como que se metieron conmigo. Entonces, no, yo también quiero meterme, entonces yo los entrenaba a ellos. Pero no era como desde una perspectiva muy de entrenador todavía, sino era simplemente yo, la rutina que hacía para mí, más o menos la iba adaptando a mis amigos. Entonces pasé más de 1 o 2 años entrenando con mis amigos. Yo cuando modificaba algo se los modificaba, si le dolía algo les modificaba. Entonces esa fue como mi primera experiencia o acercamiento a lo que era entrenar a una persona. Pero no era desde una perspectiva comercial, digamos. No me pagaban o nada, eran mis amigos y íbamos a entrenar. No, yo desde el día uno cobré. Cobraba 2 pesos, pero cobraba porque tenía que empezar a apreciar un poco lo que era la moneda. Igual tenía 19 años, o sea, a los 13 años capaz ni te cobraba. Claro. Pero además era gimnasta, nada que ver. Pero para mí era clave empezar ya a entender todos los procesos. Aunque sean todos medios mediocres, yo tenía que practicar de manera inmediata todos los procesos. Y en ese momento tenías claridad de que lo que querías justamente era ser entrenadora. En realidad yo tenía mucha claridad de que yo sabía que tenía un don en comunicar todo lo que está relacionado a la salud. Como que de verdad siempre tuve, gracias a la gimnasia deportiva, tuve un excelente entrenador que me enseñó a comer bien, que me enseñó a dormir bien, que me enseñó a dar mi máximo cada día. O sea, literalmente chicos, o sea, ser gimnasta es estar 5 horas entrenando todos los días y tenés una relación muy cercana. Entonces, gracias a él, porque si me preguntan en mi familia quién es deportista, nadie en mi familia es deportista, son todos bastante sedentarios. Mi hermana mediana, que es la que entreno hace años, es bastante activa porque ella también siempre estuvo muy del lado del deporte, pero nadie como que tuvo esa constancia de ir a entrenar. Yo sola, de chica, siempre lo tuve por la gimnasia deportiva. Entonces, la realidad es que yo siempre tuve bastante buena relación con mi cuerpo, con la comida, con el descanso. Tuve mis momentos de joda y descontrol y demás, pero la realidad es que nunca puse en riesgo mi vida bajo ninguna situación porque siempre valoré mi templo. Pero o sea, en relación a cuando vos empiezas tipo a entrenar a personas, o sea, ahí tenías claro que querías ser entrenadora, coach. Tenía claro que podía aportar, no tenía bien en claro que me iba a dedicar a esto por el resto de mi vida. O sea, tenía bien en claro que yo en ese momento de mi vida tenía para aportar y calmar a las personas porque era muy fácil consumir quiero este físico de Pampita y era una mujer con muy flaca, no voy a decir la palabra anorexia, pero miércoles estaba en el palo para mí. O sea, yo veía esos cuerpos insalubres y las personas veían como bonito. Entonces yo dije, ok, bueno, acá yo tengo algo para aportar, esto no es bonito. O sea, no es sano no tener masa muscular. Entonces, de por sí como que sentía que tenía que transmitir ese mensaje, pero no sabía si por siempre me iba a dedicar a ser entrenadora. Claro. O sea, no lo tenía bien claro. Sí quería armar un negocio de ello, pero a la vez ayudar a las personas. Eso era mí. Claro. Bueno, en mi caso en particular, cuando yo empecé a transitar tipo todo este mundo que iba con mis amigos, a entrenarlos y demás, yo, si bien estaba estudiando ya, o sea, a los 13 años yo literalmente ya estaba leyendo y estudiando y, o sea, aprendiendo un montón, pero era todo como muy para mí. O sea, yo no tenía pensado ser entrenador, no era algo que estaba buscando. En ese momento me visualizaba mucho más como atleta, o sea, yo quería ser un atleta, quería tipo estar remamado, quería tipo, no sé, veía los modelos fitness en ese momento y decía tipo, uff, yo quiero estar así, tipo, quiero tener un físico increíble. Y simplemente empezar de alguna forma a jugar con ese rol como coach era algo más relacionado a poner en práctica lo que aprendía, conmigo y con mis amigos. Si mis amigos mejoraban, evidentemente lo que yo estaba aprendiendo estaba bien, si yo mejoraba, evidentemente lo que estaba aprendiendo iba por un buen camino. Entonces, sí, fue una etapa de mi vida en la que gané mucha experiencia a nivel de entrenar personas, a nivel de validar conocimientos, a nivel incluso de comunicar, porque ya al tener que transmitir la información, y me acuerdo en algún punto incluso en el que mis amigos
algunos de mis amigos que ya estaban entrenando se fueron a otro gimnasio, porque les quedaba lejos el gimnasio donde yo entrenaba. Y en algún momento igual les seguía como ayudando a distancia. Y ahí fue donde como empecé a adaptar rutinas, o no, este ejercicio no me gusta, y empecé a cambiar cosas. Pero yo no me sentía entrenador, o sea, no sentía que estaba en ese rol. Tardé bastante en empezar a cuestionarme, tengo que economizar esto. Y tardé mucho, inclusive mis primeros clientes pagos estuvieron acá en Argentina, cuando llegué acá a Argentina, a Buenos Aires. Y cuando llegué acá a Argentina tenía 18, 19 años. Ahí fue cuando por primera vez empecé a cobrar mi servicio y empecé a profesionalizarlo mucho más. Y en la etapa de pandemia fue un momento donde evolucioné mucho, porque literalmente lo único que hacía, más allá de que estaba trabajando igual, siempre trabajé durante toda la pandemia, pero lo único que hacía con el tiempo que me restaba era estudiar. O sea, todos los días estaba leyendo estudios, todos los días, y ahí fue donde más clientes llegué a tener. Sí. Y fue en ese momento donde empecé a economizar y donde empecé a pensar con una perspectiva más de entrenador y más económica. Decir, ok, ya todo esto que estoy aprendiendo, ya tengo que empezar a llevarlo a la práctica, porque no puede ser que me esté guardando todo este conocimiento para mí solo. Total. Pero tardé en llegar a ese lugar. Total. Bueno, y en la época de la pandemia me encanta porque de verdad era la época en la que te contrataban si compartías sobre ciencia. Hay eras, hay muchas eras en el mundo fitness. Por ejemplo, cuando yo comencé a mis 19 años, yo tengo 28, este año voy para los 29, no existía el entrenamiento online. Era como, qué payaso quien promociona eso, porque era muy accesible tener un entrenador personal, o anotarte en un grupo, en un circuito, o ir a un gimnasio y que te hagan el entrenamiento. Antes era más común que te hagan un plan en el gimnasio y uno, como no tenía noción, hacía lo que hacían. Y en la pandemia, la realidad que para mí fue un antes y un después a nivel Argentina, por lo menos, a promocionar un entrenamiento online. Entonces era la era no solo de compartir ciencia, o sea, mostrar que sabías, sino también ofrecer un asesoramiento online. Y así fue como... Bueno, esa fue la era en la que nos conocimos y ahí fue como que nada, también hizo un boom, un cambio en mi mente de quiero cambiar mi negocio presencial a online. O sea, literalmente fue como necesito cambiarlo porque empecé a entender que la asesoría presencial había muchos tiempos muertos. Una vez que yo ya le enseñaba a la persona cómo entrenar, simplemente iba para apoyo psicológico. Y es como, ya está, o sea, no me necesitas. Claro, bueno, yo la experiencia que tuve presencial fue esa, con mis amigos, que no fue como entrenador. Me dio experiencia, pero no fue como entrenador. Ya cuando llegué acá, como en pandemia, fue donde más tuve el boom de asesorados. Después, el resto siempre estuvo orientado al online, y cuando probé el online dije, listo, de acá no salgo más nunca en mi vida. Pero porque es como tener la libertad de estar en tu casa y no necesariamente estar en el gimnasio entrenando a otras personas. A mí puntualmente, no digo que esté mal el presencial, pero a mí me gustó mucho. Es más fácil gestionar los tiempos, mucho más fácil gestionar los tiempos. Y bueno, ahí entré en ese mood que tal cual dijiste algo que me parecía muy copado, que es el tema de que cuando estuvo esta época de pandemia, es como que literalmente la forma de medirse en el mercado, de decir tipo, yo soy bueno, estoy acá presente, era con el contenido. Sí. O sea, fue la época donde más manija estaba la gente con crear contenido y sobre todo contenido basado en evidencia. Entonces era como que si no publicabas algo con un paper, tipo, no tenías validez de nadie. Esa fue la época más friki a nivel de ciencia. Y creo que fue la época que también de alguna forma nos forjó dentro de lo que es el ámbito de evidencia científica. Sí. Bueno, ahí en ese momento fue cuando yo empecé a cobrar, pero de todas formas, como yo tenía en paralelo un trabajo, que era cuando estaba en la panadería, pues hace 3 años trabajando en una panadería, yo ese cobraba recontra barato. Pero era porque, número 1, era un plus a mi trabajo principal. Y número 2, era como que yo sentía en ese momento de, bueno, estoy ganando experiencia y aquí voy a conseguir algunos casos de éxito. Que bueno, a partir de ahí fue donde saqué algunos casos y me empezó como el boca a boca de gente que me decía, no, bueno, vos sos entrenador, y me empezaban a pasar más personas. Gabriel fue tu caso de éxito. Gabriel fue mi mayor caso de éxito, que Gabriel trabajaba conmigo en la panadería. Y él empezó a entrenar y tipo se pegó un cambio, pero que fue una animalada, porque él era bastante delgado y fue como que empezó a entrenar, empezó a ser constante, se enamoró del entrenamiento de una forma increíble, que a día de hoy él sigue tipo entrenando por su cuenta y demás. Ganó mucha masa muscular y además es de este tipo de personas que gana masa muscular pero mantiene un porcentaje de graso a raya. Claro. Entonces pegó un cambio abismal y a partir de ahí me empezó a hablar más gente. Ahí fue donde más personas llegué a tener en mi servicio. Nunca he llegado a tener muchísimas. En ese momento llegué a tener como 15 en simultáneo.
Eh, Luego de eso, ya ahí siempre mantuve esa cantidad y luego de eso me empezaron a aparecer otras puertas más a nivel docente, más a nivel de ser más docente. Después, bueno, entré en otros proyectos, se me empezó a ir el tiempo y nunca dejé de entrenar personas, pero sí mantuve un número bajo que hasta día de hoy lo mantengo. O sea, son 6 personas que tengo actualmente y siempre mantuve un número bajo, pero nunca lo dejé totalmente por 2 motivos. Uno, como estoy dentro del ámbito del entrenamiento, de cualquier forma, dentro del fitness, algo que es recontra importante es la experiencia. Y absolutamente nada de lo que vos leas en un estudio, nada de lo que vos leas en absolutamente ningún lugar, de alguna manera justifica totalmente lo que pasa en la realidad. O sea, hay tantos componentes y tantas cosas que el dejar de entrenar a una persona es como que automáticamente empiezas a perderte una experiencia importante que creo que es muy valiosa. Entonces, de ahí en adelante siempre tuve un número muy controlado, tipo 6, 7, 8, como mucho, pero de 10 no, nunca quise pasar. Para mí es, como dice Bray, importante de si querés dedicarte a cualquier ámbito dentro de lo que es el fitness, no dejar de como tener experiencia, porque es la conexión más directa que vas a tener con el entrenamiento, ¿no? Entrenando a otra persona. En mi caso personal, o sea, comentando lo de cuánto cobraba y demás, al inicio yo cobraba muy poco porque mi mayor ingreso era en los presenciales. Pero cuando empecé a tener mucha demanda online, que llegué a tener 50 personas, empecé a dejar, tipo, me quedaba solamente con los clientes que me hacían sentir bien, que no me demandan mucha demanda mental, o sea, como, y que me quedaban muy cerca de mi casa. Era como que yo ya no me iba ni loca, ni a Puerto Madero, ni a Parque Chacabuco, o sea, solamente me quedaba en donde yo estaba y si querías entrenar en el gimnasio, tenías que ir al gimnasio que yo iba. O sea, tenía tantos requisitos para que me presencial era como, no, mira, tenés que hacer esto y esto y lo otro porque si no, no te entreno, o sea, no puedo, no me dan los tiempos. Pero me pasaba que cuando tenía muchas personas, empecé a disgustar mucho del trabajo, que esto es un tema que hablamos mucho con Bray, que bueno que aprendí esta lección y que hoy en día la llevo conmigo siempre, que nada, es prácticamente es una frase muy conocida, calidad versus cantidad, ¿no? Y esto es un consejo de posta de entrenadora. O sea, esto que te voy a decir es el mejor consejo que alguien te puede dar. Busca cobrar bien porque eso te va a ayudar a vos a trabajar mejor y a dar un mejor servicio y a tener más tiempo a justamente brindar un mejor servicio. Hay gente que ya lo tiene muy arraigado esto porque quizás tiene ciertas comodidades como vivir con sus padres y demás, pero hay gente que quizás le cuesta arriesgarse, como fue en parte mi caso, que yo tenía que mantener la casa y era como, ¿cómo hago para cobrar más? O sea, el riesgo está, el riesgo de que te dejen las personas porque el aumento que haces no pueden pagar, está. Sin embargo, la verdad es que como emprendedores, porque al fin y al cabo ser entrenador es ser un emprendedor más, estás ofreciendo un servicio, es importante tomar riesgos. Si no, no seas entrenador. O sea, de verdad, vas a pasar una vida muy miserable si no tomas riesgos. Porque, o sea, en parte gracias a Bray tomé riesgos, siendo totalmente franca. A mí me costaba mucho cobrar, mucho cobrar lo que debía cobrar. En base a mi experiencia, en base a mi tipo de servicio, en base a mi atención. O sea, de verdad yo debía cobrar más de lo que estaba cobrando. Y me costó mucho. Sin embargo, entendí que era o me tomo riesgos o me voy a otro trabajo y dejo de joder, o sea, dejo de joder y me conformo. O me conformo a ser una persona que está esclavizada en el trabajo, cobrando una limosna que no se puede tomar unas vacaciones. Entonces era como, bueno, listo, tomo la iniciativa y empiezo a cobrar. ¿Y qué pasó cuando empecé a cobrar más? Pasó lo que quería que pasara, que muy adentro sabía que podía suceder. Y era que empecé a pensar distinto a nivel asesoría. Empecé a tratarlos distinto, empecé a aplicar lo que era el reporte semanal, donde estaba en un espacio en donde ahí podía buscar enseñar más a mis clientes, porque bueno, resulta que la teoría de autodeterminación, que es algo que damos en nuestro curso y demás, que la persona tenga mayor autonomía es fundamental para que estén más seguros dentro del gimnasio. O sea, es increíble cómo eso retroalimenta su motivación y en consecuencia tu trabajo es más positivo. Entonces,
La realidad es que para mí el cobrar más ayudó no solo a mi compromiso para con esas personas, sino el compromiso de las personas para conmigo. Fue increíble. Hoy todas las personas que me pagan bien son las personas más comprometidas. Y nadie lo cree eso. Nadie. O sea, es como, en serio, te juro, la gente que me paga está muy comprometida, pero un punto número uno, me súper respeta, que eso es algo, pero importante, que te respeten, porque quien te paga no tiene el derecho a denigrarte, ni decirte que no, ni nada de eso, o sea, es un trabajo en equipo. Y la realidad es que es una situación muy positiva porque yo les doy y ellos me dan. Y es algo una retroalimentación tan positiva que dije, wow, o sea, luego de tanta tormenta llegó mi felicidad dentro de ser entrenadora. Yo creo que acá, dentro de todo esto que estás comentando, hay muchas cosas que me parece que están buenas rescatar en relación a todo esto que la gente se cuestiona de generalmente, bueno, empiezo como entrenador o empiezo a formarme, ¿en qué momento cobro mi servicio? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cobro más de una vez? ¿Empiezo barato? O sea, ¿qué cosas hago? Entonces, como que quiero ir repasando en función de todas estas anécdotas que hemos estado contando para ir rescatando puntos que creo que son importantes. El primer punto es que la experiencia es clave. Entonces, creo que estamos bastante de acuerdo los dos en que Anoten, primero. experiencia es clave. Decía que creo que estamos bastante de acuerdo los dos en que mientras más rápido puedas poner en práctica lo que aprendes, es como que literalmente estás viajando en el tiempo. Porque si vos empezás a destinar mucho tiempo en formarte, y nunca estás poniendo en práctica, cuando salgas a poner en práctica lo que aprendiste, te vas a dar cuenta que no sabes nada. Entonces, esto es lo mismo que pasa en la universidad. La gente estudia una carrera en la universidad y llega al 5.º año, se gradúa y recién cuando empieza a trabajar es que aprende las cosas que va a seguir utilizando el resto de su vida, no antes. Entonces, si puedes ganar experiencia durante el proceso es clave. En el caso tanto de Bren como mío, bueno, en mi caso fue con amigos. Simplemente Bren ya logró de alguna forma monetizar rápidamente su servicio apenas empezó. Sé que hay mucha gente que siempre nos pregunta dónde empiezo, cómo cobro y demás. Si tenés la capacidad de entrenar personas que están a tu alrededor, va a ser clave para ganar tus primeras experiencias. Lo cual no quiere decir que van a ser experiencias positivas ni de buenos resultados. Porque hay gente que, primero, no te está pagando y segundo, puede que no sea muy comprometida. Exacto. Pero eso te va a servir como aprendizaje. Después vamos al segundo punto. Supongamos que no tienes nadie alrededor que pueda entrenar, no tienes amigos. Bueno, primero empezar a tratar de ver cómo puedes hacer amigos. Es importante, sobre todo si sos adolescente, creo que es clave. Entonces, ahí te va a tocar monetizar de alguna forma. Y yo creo que acá es donde vamos a dos puntos que eran relacionados a esto que Bren decía. Yo sí soy muy partidario de que cuando empiezas y no tienes experiencia, cobres barato. Porque necesitas enfrentarte a la realidad. Necesitas tener clientes de mierda que no estén comprometidos, necesitas tener clientes que sí estén comprometidos, necesitas vivir realmente lo que vive un entrenador porque todos esos errores te van forjando. Entonces yo creo que ese es el primer punto. Cobra barato. Cobrar barato sí, te va a traer clientes que no están comprometidos, te va a costar más conseguir resultados, pero vas a tener más volumen, más cantidad. Te vas a ver en el problema de decir, tengo muchas personas, no sé cómo gestionar, pero eso es muy valioso. Pero y algo a aclarar es que cuando vos entrenás en volumen te das cuenta ya qué público querés quizás enfatizar más. Entonces eso te da todas las herramientas. Por ejemplo, la realidad es que no quería yo entrenar a personas con pocas capacidades físicas. Pero sin embargo me encantó la experiencia. Yo entrené hasta mujeres embarazadas. Entonces me encantó la experiencia, pero la realidad es que si me das a elegir una mujer embarazada versus una chica de 20 años que tiene bases del entrenamiento y quiere explotar su potencial, me quedo con eso, ¿entendés? Es como, pero me encantó pasar por todo. Pasé por hombres, por mujeres, por adultos mayores, mujeres embarazadas, todo, hasta adolescentes niños. Total, es que necesitas validar todo. O sea, vos podés en tu cabeza pensar, esto es lo que me gusta. Claro. Pero no lo sabes hasta que no lo aplicas. Exacto. Entonces, y eso es otro punto incluso interesante. O sea, imagínate que en tu cabeza esté la idea de que quieres ser entrenador y quieres ser coach. Claro. Y empiezas a formarte y de repente cuando lo aplicas te das cuenta que no te gusta. No era lo tuyo. Conozco gente. Entonces es re importante que desde el momento en el que empiezas a aprender, pongas en práctica y valides lo que vas a querer a futuro, vas construyendo eso y vas a viajar literalmente en el tiempo. Sí. Entonces, ahí vas a tener clientes de todo tipo. ¿Bien? Creo que antes de avanzar a ese punto de cobrar más, que creo que es re importante, hay otro tema que puede ser muy valioso en este punto y tiene que ver con cómo consigo esos clientes hoy en día. Nosotros
los primeros clientes que empezamos a entrenar por la edad que ya tenemos, que si bien no es que somos unos ancianos o unos adultos mayores, sí, bueno, Brent tiene 28, yo tengo 26, y cuando empezamos dentro del ámbito del entrenamiento no estaba muy desarrollado el tema de las redes sociales. Entonces, nuestros primeros clientes o las primeras experiencias que quizá pudimos haber tenido, en mi caso, fueron presenciales, fue con el contacto con otras personas. Entonces, hoy en día eso ha cambiado mucho y luego después de la pandemia, donde el entrenamiento online como que explotó mucho más. Entonces, tu forma de interactuar hoy con las personas es con contenido. Y ese es otro tema importante. Empezar implica formarse, poner en práctica contigo mismo y con las personas que puedas, cobrando económico para adquirir más personas y creando contenido. Es empezar a comunicar, es empezar a venderte, es que la gente vea qué estás haciendo. Porque hoy el medio para interactuar con la mayoría de personas que pueden estar interesadas en tu servicio está en las redes sociales. Claro. No está en ningún otro lado, está en las redes sociales. Y la ventaja que tienen hoy en día es que tenemos distintas redes sociales. Hay gente que le sienta mejor TikTok, hay gente que le sienta mejor Instagram, hay gente que le sienta mejor YouTube. Va a depender mucho también de tu personalidad y el tiempo que le puedes destinar. Pero la realidad es que hay que ponerse en acción. O sea, en el libro de Hábitos Atómicos hay una gran... el chabón, James Clear, no vamos a decirle chabón, no vamos a falta de respeto a James Clear. Él te dice que la gente confunde el ponerse en marcha con tomar acción y son dos cosas totalmente distintas, porque ponerse en marcha es como procrastinar, buscar la perfección, buscar que esté todo perfecto para luego tomar acción. Y no, la realidad es que tenés que empezar a tomar acción ya, literal. Hay posteos que literalmente te van a dar cringe el día de mañana, pero qué bueno que los hiciste porque te forjaron a hacer lo que sos hoy. Entonces, ponete en acción en las cosas que realmente querés probar y estate abierto también a la equivocación, a equivocarte, porque es así. O sea, vos me ves hoy como una entrenadora que entrena a mujeres re fuertes, pero yo arranqué entrenando a cualquier cosa, o sea, de cualquier tipo de población. Y eso me forjó a ser lo que yo soy hoy. Y hoy tengo la seguridad de decirte, sí, hoy soy una gran entrenadora de mujeres. Tipo, que entreno mucho más a mujeres que a hombres. O sea, pero la realidad es que tenés que empezar a literalmente, o sea, ganar experiencia, ponerte en acción y empezar a mover las redes sociales. Y animarte a equivocarte. O sea, cualquier cosa, borrás el video, lo ocultás. O sea, no te gusta, dentro de un mes no te representa eso que subiste. De asumir, bórralo, ocultalo. Yo lo hago todo el tiempo, oculto cuando digo, no, esto ya no va conmigo. No, incluso hay frases muy interesantes que hacen mucha mención a que uno se preocupa mucho por lo que las personas externas puedan estar viendo, pero nadie está pendiente de qué mierda haces. Y si alguien está pendiente y haces algo que le genera risa o lo que sea, esa persona probablemente se va a reír 5 minutos, 10 minutos y después cada uno sigue su vida y se olvida de los demás. Total. Entonces no tengas vergüenza porque realmente no tiene sentido. Y en el momento en que pierdes esa vergüenza y empiezas a accionar, literalmente te diferencias del resto y empiezas a vivir tu vida bajo tus propias reglas. Total. Y hay algo muy, muy importante que creo que tiene que ver con esto de las redes sociales. No solo se trata de tener el foco en que hoy las redes sociales es el camino para llevarte a más personas. Es tener la capacidad de entender que cualquier cosa que hagas en la vida va evolucionando en el tiempo y tienes que adaptarte a las nuevas tendencias. Cuando nosotros empezamos a entrenar personas, yo jamás en mi vida me imaginé que un día iba a tener que aprender a grabarme frente a una cámara, cuando además tenía pánico escénico, que iba a tener que aprender a generar contenido, a escribir un guión, a editar contenido. Y algo que veo mucho, que pasa mucho, con mucha de la gente que además nos hace hate por redes sociales, son personas que son entrenadores de la vieja escuela, que están acostumbrados a lo presencial, que están acostumbrados a lo que en su momento era lo correcto. Y lo que hoy para nosotros es lo correcto, que es redes sociales, crear contenido, hacer esto y aquello, en 30 años capaz la gente nos va a ver y va a decir, estos no sabían nada, la ciencia cambió mucho, las perspectivas que teníamos de las cosas cambiaron muchísimo. Y ahí el que siempre logra estar arriba es el que va evolucionando en ese proceso. Hoy son las redes sociales, mañana, No se sabe. que sinceramente yo dudo mucho que cambie tan rápido el tema de las redes, pero si fuese así, hay que estar abiertos a cambiar y a entender que para seguir evolucionando hay que reconstruirnos constantemente. Claro, bueno, algo que quiero remarcar mucho es que lo del centro, lo de que tenés vergüenza y todo, es el narcisismo. O sea, deja de ser tan narcisista. No te va a llevar a ningún puerto. Equivocate las veces que te quieras equivocar y no te creas el centro del universo. O sea, soy muy tajante y me encanta este espacio para ser como soy, pero es que me irrita mucho las personas que dicen, ay no, qué vergüenza, me van a ver, ay no, que esto, que el otro. No sos nadie. O sea,
cortá con ese narcisismo, por favor, te lo pido. Déjalo, porque literalmente todo el mundo está fijándose en sus pasos, no en los pasos que haces vos. Entonces, animate a equivocarte, animate a cagarla, animate a hacer cosas que quizás nunca te animaste a hacer. Te va a dar esa adrenalina, además, re positiva. O sea, es la intención en este podcast es darte unas buenas cachetadas de realidad, que te estás perdiendo un montón de cosas por buscar la perfección cuando no la existe, no va a existir, y menos si no te equivocas en el proceso. Entonces, hoy, y el narcisismo es lo que te va a hacer como el old school, que nos miran mal. En el gimnasio hay gente que nos odia, no sé por qué, debe ser por las redes sociales, pero a mí no me afecta, porque yo soy la que está avanzando en base a lo que se está actualizando hoy en día en el mundo fitness. Yo soy la que está viendo de manera objetiva absolutamente todo. Si yo tengo que aprender de alguien que dice, no, mira, Bren, las spreadsheets ya no se usan más, se usa una aplicación, bueno, dale, ¿cómo se usa la aplicación? Enséñamela y yo me amoldo a eso. Entonces, no seas old school a nivel mental y no te creas y no seas tan narcisista, porque no sos el centro. Bueno, evolucionando un poco en la conversación, en los puntos que íbamos tocando a medida que íbamos avanzando, Lo del cobrar. habíamos hablado igual de, bueno, recapitulando un poco, ¿no? Experiencia lo antes que puedas, accionar lo antes que puedas. Luego, cuando ya tengas tu servicio, trata de lanzarlo, o sea, trata de que empieces a tener clientes, para que empieces a validar qué te gusta, qué no te gusta, si realmente te quieres dedicar a eso, y para que realmente, incluso en el proceso, hasta te colapses, o sea, hasta veas hasta dónde puedes realmente dar. Eso también es lo que luego te va a hacer entender por qué cobrar más caro te va a hacer estar más tranquilo y poder crear un producto de calidad. Cuando vos tenés muchas personas en tu servicio, te empiezas a dar cuenta de algunas cuestiones. Por ejemplo, que no tienes tiempo. Y no tener tiempo es igual a no poder mejorar lo que estás haciendo. Y no poder mejorar lo que estás haciendo es ofrecer un servicio que siempre sea igual. Y ofrecer un servicio que siempre sea igual implica cobrar siempre lo mismo. Y cobrar siempre lo mismo en un país de Latinoamérica significa morirte de hambre, básicamente. Entonces, Claro. ese proceso, yo creo que hay un dicho que escucho mucho de, bueno, escuchar los errores de los demás para que no los cometas. Yo creo que es importante escuchar los errores de los demás para estar preparado. Pero sinceramente, al menos mi experiencia de vida, tanto en el ámbito profesional como de desarrollo personal y demás, me ha hecho darme cuenta que las lecciones que más aprendizaje me dejan son en donde la cago. Claro. Entonces, yo puedo escucharte y que me digas, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Y no es por ser egocéntrico, pero a veces es tan difícil contemplar tu palabra relacionada a tu vivencia como para que yo simplemente me quede con eso y no sabré experimentar. O sea, es como que me digan, tipo, si te vas caminando de acá a 200 kilómetros te vas a conseguir una mina de oro. Y yo me quedo con eso en la cabeza. Yo no sé si esa persona realmente tiene ese nivel de claridad. Entonces, capaz, sí, tomo lo que me dice y voy como preparado. Y digo, bueno, voy preparado, pero yo voy a ir a caminar a ver si veo la mina o no. Porque si no, nunca lo voy a validar por mí mismo. Y eso es algo que me ha pasado en ámbitos de proyectos. Las personas me dicen, esto no funciona, o esto no va a funcionar, o este no es el mejor camino. Y yo en algún punto me creí esas cosas. Y cuando salí y decidí, tengo que validar esto, me di cuenta que sí funcionaban. Simplemente que esa persona no supo materializarla. Entonces está bien escuchar a las personas que ya cometieron errores, pero está bien vivir las cosas. Total. Cuando vos vivís entonces este proceso de pasarla mal con muchos asesorados, de ver que no tienes tiempo para nada y que se te va la vida entrenando a las personas, ahí entiendes por qué cobrar más y tener menos cantidad, que era esto que Bren decía, mayor calidad y menor cantidad, te permite ir mejorando lo que estás haciendo. Total. Ejemplo muy reciente, Level Up Trainers. Nosotros empezamos Level Up Trainers, ¿qué queríamos hacer? Queríamos validar la idea de que nuestro producto efectivamente era bueno y que iba a traer algo bueno para las personas. ¿Qué hicimos? Cobramos más económico. Evidentemente, queríamos validar la idea. Se sumó muchísima gente al principio, pero mucha gente. O sea, llegamos a 100 alumnos al toque, rapidísimo. Una vez vimos que funcionó, que la gente le gustaba y que adicionalmente a eso estaban consiguiendo muy buenos resultados, ahí fue cuando dijimos, listo, ok, si seguimos en esta dinámica de cobrar muy barato y que se sume mucha gente, el poder tener control sobre todas esas personas y asegurarnos de que tengan buenos resultados y que tengan una experiencia increíble se hace cada vez más difícil. ¿Qué hicimos? Elevamos nuestros precios. Pero esa elevación del precio
trajo consigo mejoras en el producto. Más acompañamiento, mentorías, te sumamos un alumno, o sea, empezó a habilitar la posibilidad de que la experiencia que nosotros le ofrecíamos a las personas que entraban a nuestra formación fuese muchísimo más superior. Entonces, tenemos más ingreso de dinero, podemos mejorar la experiencia, tenemos más tiempo, ese tiempo se traduce en más creatividad y se traduce en más preocupación por seguir mejorando el servicio y crear cosas increíbles. Total. Y esa misma lógica es la que pasa con el tiempo un asesorado o una persona, un coach, que va modificando de tener muchos asesorados a empezar a entender de, bueno, capaz tengo que subir un poco mis precios para tener una mejor experiencia. Y ahí quiero que entremos un poco, sobre todo vos, Bren, que has tenido muchos más asesorados, que nos cuente también un poco cómo ha sido tu experiencia con esto de incrementar tus precios. O sea, cómo has visto eso manifestado en tu servicio, en los clientes que tienes, en los resultados y demás. Para mí fue un antes y literalmente un después, porque primero, de verdad, el respeto viene de la mano con el aumento. O sea, porque es real. O sea, la gente que le cobro y le cobro es personas que saben que tienen mi servicio, pero en excelencia. O sea, yo no te voy a cobrar mucho para no responderte los mensajes, para no darte los feedbacks, para no darte un buen reporte que te pueda literal, no un reporte cualquiera, que literalmente ese reporte esté hablado hacia el problema que tenemos que solucionar, ¿entendés? Entonces, la atención es totalmente distinta. Además, me di cuenta, y le decía a Bray, o sea, más de 20 personas ya me genera mucho trabajo porque como tengo Level Up y quiero a partir de ahora salir de mi zona de confort y mover mejor lo que es mi marca personal, la realidad es que yo tengo que cobrar a todos más. O sea, es como, tengo que cobrar más para también dar un servicio más espectacular y que tengan mi presencia de manera bonita, ¿no? Porque el cobrar más implica una responsabilidad de tu parte y de la parte de la otra persona. Pero en mi caso, desde que empecé a cobrar más, todos los resultados pasaron a ser bastante positivos. Y si hay alguien que tiene la plata y me paga, pero no es comprometida, está de mi parte decirle, mira, o sea, ya es una contaminación muy negativa hacia mi vida, o sea, lo saco. O sea, no tengo problema en sacar a las personas. Yo creo que al ser un trabajo muy humano, es un trabajo muy humanístico, porque estás hablando con una persona, no con un atleta. Eso es un grave error, creer que estás hablando con un atleta y le preguntas, ¿qué tal el entrenamiento? ¿Qué tal la alimentación? ¿Qué tal el descanso? Ah, bueno, listo, en base a eso yo trabajo. No, quizás el estrés estuvo muy alto porque se tuvo que mudar y encima se mudó a un lugar donde los vecinos le lincharon toda la noche. O sea, vos tenés que estar para esa persona. En mi caso, para mi tipo de servicio. Entonces, la escucha es algo que también yo hago que paguen, ¿se entiende? Y eso es la realidad, que para mí fue una retroalimentación muy positiva. Cuando las personas pagan, rinden mejor y yo rindo mejor. Entonces, no me veo no cobrando. No me veo no cobrando y no... Pero sin embargo, me costó mucho llegar a esta instancia de decir, hoy cobro lo que sé que debo cobrar. Me costó mucha experiencia y me costó trabajar mucho la seguridad. Hoy tengo la seguridad y sé lo que valgo y sé que aún me falta mucho más para seguir siendo cada vez una mejor coach. Entonces, nada, cobrar más para mí es la solución. Sin embargo, cobrar poco te ayuda a validar a qué nicho querés hablar o a qué tipo de persona querés hablar, a trabajar mucho en el mensaje. Es como que... Total. Bueno, incluso cuando empiezas a cobrar más caro también, en parte empiezas a conseguir a la gente que quieres realmente entrenar. Sí. Y es como que llegas a un punto en el cual dices, cada una de las personas que estén en mi servicio son las personas que yo quiero tener. O sea, no estoy entrenando a alguien que no quiero, porque eso es algo que te pasa mucho cuando cobras económico. Que vos decís, capaz tengo un atleta que amo y adoro entrenarlo, y tengo otro que me hace la vida imposible, pero les estoy cobrando lo mismo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que una persona me haga pasar todo el tiempo mal y destinar más tiempo de lo normal y demás, y otro que me hace feliz, ambos me pagan lo mismo? No tiene sentido. Ahí cuando nosotros también vamos elevando nuestros precios, y creo que, bueno, esto es algo que pasó mucho con Bren. Bren le costó a nivel de creencias limitantes entender que no, o sea, que es un servicio lo que al fin y al cabo uno ofrece. Es decir, uno puede tener conexión con el cliente, pero hay un intercambio de valor. Ese intercambio de valor es, yo tengo un conocimiento que a vos te sirve y te va a conducir a aquello que quieres, y vos me vas a mí a acreditar ese conocimiento a través de dinero. Es un intercambio plenamente de valor. Entonces,
muchas veces uno tiende a pensar y dice, bueno, pero la situación del país está difícil. Bueno, la situación del país está difícil para todos, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo te costó a ti llegar al lugar donde estás? ¿Cuánto tuviste que pasar? Y acá entramos a otra creencia limitante que es muy importante tener en cuenta y es, ¿qué significa que algo sea caro? Porque eso es algo totalmente relativo. Total. Hay gente que le cobran un servicio a 30, 40 dólares. No, como 30, 40 dólares. Un servicio de coaching, de entrenamiento. ¿Qué te pasa? Yo creí que eran como 5.000 pesos. No sé, cuando estés viendo este video, cómo está la economía de Argentina, pero 5.000 pesos es re poco hoy. Hoy es 25 de febrero, Claro, 2024. de 2024. Pero, entonces, ¿qué termina pasando? Que es una cuestión también de prioridades. O sea, el valor de algo es totalmente relativo. O sea, cuando alguien dice, no, este es un chorro, vende caro. No, pero ¿por qué? Si luego vas y te compras un iPhone. O sea, según no tienes ni para salir a comer, no tienes para darte ningún lujo, no tienes para comprarte ropa, pero tenés el último iPhone. Que el otro día incluso me puse a discutir con alguien por redes sociales, desde mi cuenta personal en otra cuenta, porque criticaba a personas que vendían programas de $2.000, por ejemplo, o de $1.500. Y él decía, son unos estafadores porque venden un programa de $1.500. Ok, pero vos estás grabando ese video con un iPhone 15 Pro Max que se lo estás comprando a una empresa que te lo está vendiendo a más de $1.000 y que capaz producirlo no le sale ni $200. Entonces, es una cuestión simplemente de creencias limitantes. Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagarlas. Y eso es algo muy importante tener en cuenta. Entonces, si vos cobras tu servicio a un determinado valor y la gente está dispuesta a pagarte eso, no es que estás robando a nadie. Exacto. Ahora, sí es importante entender, y esto se menciona mucho en el libro de Hormozi, de $100 Million, que cuando vos querés vender también algo más caro, lo que sí tenés que entender es que como es un intercambio de valor, eso que vos le estás ofreciendo a la persona, de alguna manera ella la debe percibir con un valor muy superior a lo que le estás cobrando. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te cobro un servicio de coaching a $50 el mes, por poner un ejemplo, pero tu experiencia con los reportes, con la calidad de servicio, con los resultados que estás construyendo, con cómo te sientes, está por encima, esa persona percibe esos $50 incluso como hasta algo económico. Y es algo que, por ejemplo, nos pasó en el Lab Trainers. Gente decirnos, muchachos, están regalando el curso. O sea, yo entré y lo que me estoy consiguiendo está muy por encima de lo que siento que vale. Eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que va a determinar que alguien te pague un servicio de más valor. Y eso es lo que va a determinar que efectivamente cobrar más termine siendo positivo porque le estás ofreciendo a las personas algo que el resto no le está ofreciendo. Algo que la persona lo va a vivir de forma totalmente diferente. Total. Entonces, esa es la clave, ese es el por qué cobrar más es importante, para seguir mejorando tu servicio. Y ahí creo que otra pregunta importante que podamos charlar es, ¿qué significa mejorar el servicio? O sea, para vos, ¿qué has podido mejorar con el tema de cobrar más? Lo que mejoré fue que al tener un poco más de tiempo, es que en realidad como que destino buenas conversaciones. Para mí mi servicio hoy se basa en el acompañamiento. O sea, si vos me preguntás en una pirámide cómo es mi servicio, es el acompañamiento, que dentro del acompañamiento está lo que es la comunicación, así que prácticamente lo que estás pagándome es yo comunicándote, vos comunicándome y literalmente, o sea, creo que eso es lo más costoso porque es el tiempo. La segunda, la parte como arriba es todo mi conocimiento, estás pagando literalmente toda mi experiencia, todas mis capacitaciones, o sea, de verdad soy una persona que nunca dejó de estudiar y de actualizarse, te podría decir literalmente que estoy pero al pie de la letra con todo lo que tengo que saber y conozco mis limitaciones, entonces estás pagando mis conocimientos y luego estás pagando mi tipo de servicio, que es el reporte semanal, el feedback de los ejercicios, las planillas de entrenamiento, el biofeedback. Entonces, nada, se podría decir que esas son como mis tres cosas. Entonces, para mí una buena, o sea, hay gente que le sirve un montón, hay gente que posta le sirve un montón que yo esté hablándoles. No estoy hablando 24 horas, eso me parece re insalubre, además eso genera una dependencia y desde el momento cero les hablo mucho sobre la importancia de la autonomía. Entonces mi rol está en que literalmente el día de mañana no dependan de mí, porque sé que todo tiene un principio y un fin, y si estás conmigo es porque literalmente te gusta cómo te saco de tu zona de confort.
Entonces, desde mi perspectiva y lo que cobro y demás, es por eso. Bueno, yo creo que incluso cuando se hace estos aumentos de los precios, que uno va también como de a poco buscando mejorar el servicio, es importante incluso también haber partido de ese punto donde tenías mucha gente, porque ahí es donde empiezas a ver qué es lo que puedes mejorar para cuando cobres más caro. Si vos de la nada te lanzás a querer vender algo muy caro sin tener experiencia, ni siquiera sabes dónde está ese valor diferencial, ni siquiera entendés qué es lo que necesita la gente. Cuando vos estabas cobrando más económico y evidentemente te das cuenta de que lo que no le podías ofrecer a la gente en ese momento que necesitaban era tu tiempo a nivel de comunicación y acompañamiento. Exacto. Y entonces, ¿cuál es la primera mejora que terminas haciendo? Que el acompañamiento es una brutalidad. Exacto. O sea, Mi acompañamiento para mí se destaca muchísimo. total. O sea, es que yo he visto incluso los reportes de la comunicación de Bren con asesorados y me doy cuenta de la dedicación y tiempo que destina a cada conversación. O sea, cada palabra, cada cosa que hablan tiene mucho detrás. Pero eso es algo que no podías haber hecho antes. No. Y Es es más, algo que aprendiste de antes también. es más, pasó a ser como que me di cuenta que era lo que yo más quería hacer y no podía, y me olvidaba, y me confundía de personas. Cuando tenés 50 personas es muy normal equivocarse. Entonces ahí me di cuenta que no estaba siendo mi verdadera yo a nivel negocios, y ahí fue que dije, no, yo soy una persona de high ticket. O sea, soy una persona, ni siquiera high ticket, no cobro tanto. Pero bueno, para la Argentina sí, se siente como que cobró mucho. Pero la realidad es que, o sea, gracias a esa desesperación de darme cuenta que no estaba pudiendo ser yo a nivel laboral como yo quería mostrarme, ahí fue que tomé la decisión de aumentar, porque no estaba pudiendo dar lo que yo quería dar. Pero bueno, creo que, o sea, justamente ese punto es re importante y ratifica esto que estamos diciendo de, para llegar a ese lugar, o sea, a mí como que un poco me enoja cuando la gente dice que el tema del high ticket y de que cobrar caro es una estafa. Pero me enoja porque para vos crear algo que cobres caro y que la gente esté dispuesta a pagar, tienes que tener muy claro cuál es esa necesidad que la gente tiene y adicionalmente tienes que ser capaz de satisfacer o conseguir esa recompensa que esa persona está buscando. Pero porque si no, automáticamente te rayas, o sea, te cagas la imagen. Sí. Si vos empezás a ofrecer algo caro y te lo pagan, y muchas personas no empiezan a conseguir los resultados que estás prometiendo, sería egocentriquísimo pensar que la gente es tan estúpida como para seguirte pagando algo que no te da esa satisfacción que quieres. Total. Volvemos al tema de Apple y no sé qué y aquello. Vos agarrás y te compras un producto Apple y te das cuenta que a nivel hardware, es decir, a nivel de piezas y demás, no es mejor que un Android. Pero la experiencia te gusta tanto, depende de quién seas, hay gente que le gusta, hay gente que no, obvio, como todo. Muchos programadores no. Claro, como mi hermano, si está viendo este video, lo mejor es Apple. Pero llega un punto en el cual la experiencia que te dan a ti te aporta tanto valor que tú dices, listo, si sacan en la otra Mac o el otro iPhone o el otro Mac y tengo la capacidad de reunir, me lo compro. Entonces, no hay nadie que me esté cagando a mí, porque yo estoy tomando la decisión de que para mí eso lo vale. Y yo creo que eso es lo que pasa con un producto de alto valor. Esa gente destinó tiempo en crear algo que contemplaba una serie de características que satisfacían lo que la gente estaba por pagar. Sí. Y eso, me acuerdo que a nosotros en Level Up Trainers nos pasó mucho de que en el proceso de que queríamos aumentar, pensábamos dos cosas. Uno, y si aumentamos y la gente no nos quiere pagar y se funde esto. Pero al mismo tiempo, dos, ya validamos qué es lo que hoy podríamos mejorar que la gente necesita para crear un producto de mucho más valor. Total. Y yo me acuerdo que teníamos como muchos idas y vueltas. Yo tenía en mi cabeza, o sea, yo en mi cabeza tenía tipo, esto vale más, esto vale más, esto vale más y podemos hacer que valga más. Y si lo vendemos más caro y tenemos más recursos, podemos mejorarlo y podemos hacerlo cada vez mejor. Y ese es el objetivo de vida que tengo con Level Up. Que cada vez podamos aportar más valor con lo que estamos haciendo. El hecho de que estemos haciendo un podcast es porque tenemos tiempo de sentarnos y aportar valor gratuito para las personas que les pueda servir. No digo que les sirva a todo el mundo, pero a las personas que les pueda servir, porque en la forma en la que estamos estirando el Level Up podemos obtener el mismo ingreso o incluso más con menos alumnos y por lo tanto la demanda de tiempo también es menor. Si no, esto no podría estar ocurriendo. Y en el momento en que tengamos más alumnos o que podamos tener un servicio que aporte más valor a esos alumnos, probablemente vamos a tener más tiempo y más dinero. Y con eso vamos a crear más proyectos y vamos a hacer un evento. O sea,
es una cuestión que se va alimentando. Entonces, como emprendedor, para mí, si a largo plazo quieres crecer aportando mucho valor, yo creo que el ir de a poco apuntando a que tus productos suban de precio, y no voy a decir que salgan caros, porque no es caro, simplemente que suban de precios. Suba de valor. Claro, es un buen objetivo. Y acá, bueno, hay otro tema que creo que puede ser también interesante tener en consideración, que es justamente, entonces, ¿qué pasa con la gente que vende barato y vende en masa? Está mal. Eso sería el low ticket, o sea, algo más económico. Y la realidad es que va a depender mucho del perfil que tengas. Si quieres desarrollarte como un coach online, entrenador online que dedica mucho su tiempo, yo creo que el mejor camino es ese. Porque ya el otro camino de vender más low ticket es tener mucho alcance, o sea, por ejemplo, crecer muchísimo en redes sociales y tener un producto que quizá no tenga el mismo nivel de acompañamiento y soporte, pero se vende en masa. O sea, si vos vendés un plan de entrenamiento hoy a, no sé, 5.000 pesos, pero se lo vendés a 200 personas, y bueno, tienes un buen ingreso, ¿ok? Te sirve esa cantidad de dinero. Pero el soporte que estás ofreciendo no es tan grande como si vendes más caro a mucha gente. Entonces, simplemente ese es como otro camino, pero para mí ese otro camino va más dirigido a alguien que tiene mucho alcance y que quiere monetizar a través de tener un producto que puede ser bueno, pero es mucho más masivo que un producto que quizás puede ser recontra específico y puede llegar a muchísima gente. Pero bueno, creo que estamos llegando a un buen tiempo. Sí. Estamos como para dar unas conclusiones. ¿Querés dar conclusiones vos de la charla? Ya lo hemos repasado. Pero tirátela así en 10 segundos. 20. No puedo. ¿No? Bueno. Entonces, hemos llegado al final, gente. Lanzo yo tipo un resumen. Dale. Bueno, puntos claves para alguien que se va... mucho. Pará, 3, mucha presión. 2, 1, va. Bueno, puntos claves para una persona que se está formando y quiere ser coach. Número 1, gana experiencia lo antes posible. Con la experiencia te vas a dar cuenta si es lo que quieres hacer o no y vas a ganar experiencia para saber qué es lo que tienes que mejorar en el futuro. Número 2, hoy en día crea contenido y está dispuesto a que van a aparecer cosas disruptivas que te van a hacer que tengas que seguir evolucionando. Número 3, una vez tengas la experiencia y sepas qué es lo que quieres hacer y a quién quieres entrenar, recién ahí vas a cobrar caro con resultados y ofreciendo algo de gran calidad. Tiempo. Bueno, perdí. Esos 3 puntos, en realidad son esos. Todo lo de la masividad, pero bueno, te lo dejo. Último punto, la masividad. Si lo que quieres vender es algo que no tenga mucho nivel de soporte, puedes vender algo más barato, pero tienes que tener muchísimo alcance y creo que para alguien que es coach no es eso precisamente lo que se está buscando. Pero perdiste el juego. Pero perdí. No, perdí. Pero bueno, gente, nada, un episodio excelente, creo que tiene mucha información de valor, sobre todo para aquellas personas que están iniciándose en este mundo del emprendimiento como coaches. Le faltó un punto importante, arriesgarse, Jugárselas, me gusta. jugársela, eso es lo más importante también, jugársela. Perfecto. Listo. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber participado de este capítulo número 4 del podcast. Recuerden de compartir, que eso nos va a ayudar un montón también. Y si tienen ideas para podcast, son bienvenidas, porque obviamente, o sea, nosotros lo hacemos desde el lado de nuestra experiencia, desde lo que quizás vivimos, pero quizás algo que traigas vos nos va a beneficiar un montón para traerlo acá a la mesa. Y obviamente quizás traer hasta un invitado. Así que, nada, gracias si llegaste hasta acá y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Chau,